Estuve encerrado en una clínica de rehabilitación. Te cuento, solamente por predicar la palabra, solamente por levantar un púlpitos, solamente por congregarme, solamente por adorar a Dios, solamente por hablar la palabra de Dios. Hubo una oposición con mi familia. Y en mi dolor, en mi corazón hay un dolor tan grande, que el Dios Todopoderoso me consuela, Él me abraza y Él me da esperanza. Y Dios tiene un propósito en todo lo que pasó y lo que sucedió, así como sucedió en la vida de José. José dice que fue vendido por sus hermanos y fue vendido a Potifar. Y sucede que una vez la mujer de Potifar se le entrega a José y José no quiere acostarse con ella, entonces él va a la cárcel. Y sucede que la mujer de Potifar lo acusa diciéndole que José estaba queriendo acosarla y por eso José va a la cárcel. Hay algo idéntico en mi caso. Yo sé que hay un propósito tan grande de parte de Dios. Y no hay que tener rencor ni nada, solamente hay que sacar a la luz para quitar la confusión, quitar esa mentira que Satanás ha puesto. Porque muchos se preguntan, muchos dicen, ya pecaste, ya quieres saber del mundo, quieres los placeres del mundo. Satanás le pone en la mente a toda persona que me está mirando aún en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Pero la verdad es que yo estoy buscando un trabajo y Dios es el que me da la revelación. Y yo sé que ya tengo asentado una base para yo poder sustentarme. Le doy la gloria a Dios, porque Él hace las cosas que parecen imposibles. Porque aunque Satanás se levante queriendo destruir la economía de su siervo de Dios, porque Satanás siempre quiere mantenerte en miseria y aún utiliza a tu familia. ¿Para qué? Para mantenerte en miseria. Porque yo me pongo a pensar algo. En este momento yo quería hacer videos porque tengo un contrato con una agencia de Kuwait y tengo que estar tengo que estar 45 días activo. ¿Y qué pasa? Le digo, madre, por favor, apóyame con el internet, que necesito, no me haga bulla, por favor, tenga la amabilidad. Pero ¿qué pasa? Se cierra. Hay algo que ya sucedió en un pasado. Lo que sucedió en un pasado fue que a mí me saquearon todas mis cosas que yo había trabajado de una u otra manera creando creatividad. La creatividad, si uno busca en YouTube, en internet, es un trabajo y es un don que uno tiene para poder crear. Y para crear a veces hay que invertir pequeños gastos. Y todo eso yo invertía. Pero ¿qué pasó? Cuando ya me sentía con la autoestima fuerte de poder vender lo que yo quería, se levanta Satanás y utiliza a lo que están a mi entorno, utiliza a mi familia. Porque ¿qué pasó? Se levantó el marido de mi madre. Se levantó el marido de mi mami. ¿Para qué? Para según ella, defenderse de su mentira, de su justificación. Yo oro por mi mami todos los días, oro también por el marido, oro por toda mi familia, por mis hermanos, y yo sé que Dios tiene un propósito que lo va a humillar. Dios lo va a humillar para que se arrepienta. Eso es lo que sucede. Dios va a humillarlo, porque a veces no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que se hace, se paga en esta tierra. Todo lo que hace. Y si no fuera por Jesucristo, yo ya estuviera hundido en las drogas. Yo estuviera perdido ahorita en alcoholismo. Hasta me hubieran pegado un tiro en una vergüenza increíble. Pero en mi corazón quedó sembrado la justicia de Dios y el Espíritu de Dios que habla dentro de mí. Que cada día me mantengo en oración y que hay una lucha de una u otra manera. Porque te cuento, cuando yo estaba encerrado en la clínica de rehabilitación, pasaba hambre,
mucha hambre. No había nadie que se acordase de mí. La injuria y la calumnia que me habían acorralado era increíble. Porque solamente fue por predicar la palabra, o que pasó un detonante, porque primeramente había pasado un detonante que con el marido y madre había tenido un pequeño problema. Ya por eso mismo, porque ellos expulsan veneno a todos los que están a su entorno, porque según ellos tienen la razón, y cuando no tienen la razón, el que tiene la razón es Jesucristo, y no aceptan aún más, porque cuando yo me dedicaba a dar un pequeño mensaje, aún yo me metía a orar, le molestaba. ¿Por qué? Porque se habían hecho unos enemigos, y son enemigos hasta que no se arrepientan. Satanás los utiliza de una u otra manera. ¿Para qué? Para poder detener la obra de Dios. Y esto ha pasado, que muchas veces he estado esclavizado en una silla, encerrado injustamente, porque no me podía. ¿Cómo me van a encerrar a mí? Porque estoy predicando la palabra. Es absolutamente absurdo. Es una calumnia, porque si yo me pongo a pensar y yo pongo a ver el punto de vista, ellos estaban alcoholizándose. Ellos se alcoholizaban. Yo no sé si se drogaban, no sé, pero se alcoholizaban. Entonces aquí hay un problema, que han estado viendo la viga ajena y no se vieron la viga de ellos. Han estado satisfaciendo su rebeldía, y el demonio mismo que los dominó. El demonio mismo fue que los dominó. Porque en fin de cuentas hay que analizar algo. Aquí no hay que buscar culpables por una parte. ¿Ya? Porque el mismo Satanás fue, y ellos fueron sensibles y se dejaron seducir. ¿Ya? Entonces aquí no hay que hacerse la víctima por una parte. ¿Ya? Porque Dios utiliza eso para un propósito mayor, grande, y aún más en su conciencia tiene que quedar que ellos hicieron algo, porque yo no tengo que tener ni un rencor con ellos, porque de otra manera Dios provee, sí, pero cuando viene un ataque de Satanás diciéndome a través de mi familia, de mi madre, anda a trabajar, y lo que yo hice en un pasado, que eso fue un trabajo de una u otra manera, porque puede ser mi empresa, porque es mi empresa, porque nuevamente lo comencé a creer, y aún mucho mejor todavía, y eso también me cuesta inversión, ¿ya? Muchas veces trabajar en un lugar, ¿para qué? Para invertir en eso, y no es justo que alguien venga y te robe lo que tú trabajaste. Por eso también me pongo a pensar, ¿no te gustaría a ti que te hicieran lo mismo? Y aún más, también les hablaba la verdad también al director de esa clínica de rehabilitación. Le hablaba la verdad, su verdad. Ustedes también me robaron, me están robando el tiempo. Pero Dios permitió eso, porque creo que aún Dios me cuidó también. Me protegió, porque había una gran pandemia que se había levantado, y yo creo que Dios hasta me usó también. Me usó de una forma poderosa, avisándole al pueblo que venía un juicio tan grande, y que hoy en día estamos en estos juicios. Hoy en día estamos en estos tiempos que los juicios se están manifestando. Y hay algo que muchas veces es un gran dolor: sentir hambre, ayunar. Y aún más, una persona se me levantó, uno que coordinaba ahí se me levantó, y no quería que lea la palabra de Dios, no quería que ore a Dios. Pero yo derribé esa fortaleza a través del ayuno y la oración. Lo derribé. Pasaba el tiempo, seguía orando, seguía ayunando, seguía comiéndome esta palabra. Claramente que la verdad es que mi familia en un momento dice que también le llegó los síntomas del COVID, yo no sé. Eso es lo que me decía. Había llegado esos síntomas. Pero yo seguía orando. Y una profeta que venía allá me decía: tu familia está bien. Dios tiene un propósito que va a terminarlo. Y el enemigo no lo va a impedir. Él ha querido impedir la obra de Dios, utilizando a mi familia. Siempre la quiere coger como juguete, porque a ellos les gusta andar en los placeres del mundo. Por eso Satanás se aprovecha y los coge y los agarra. Que pasó un día hasta que con el coordinador que administraba ese lugar, le tiré la silla, le tiré la mesa encima. Que me quería dar palos. ¿Por qué me va a dar palos? ¿Acaso que yo me estoy drogando, me alcoholizón? Y ni aún así, aún también debe ser salir a la luz. Todo debe salir a la luz, porque las cosas se deben de aclarar, porque hay mucha gente que está confundida y no entiende. Y ahora, Satanás
Satanás me trae a un lugar después de haber salido, porque ya te cuento algo más profundo de esa clínica de rehabilitación. Me trae a un lugar donde se cambia mi familia se cambia, y yo también me cambio acá. Es como decir, me traen a un territorio donde son conocidos, donde tienen amistad y tienen más profundidad. Aún así, el Dios Todopoderoso pelea por nosotros. Y Dios me librará y me hará invisible también ante sus ojos. Satanás quiere destruirme, Satanás me quiere matar, pero no puede. No puede. Matan a la persona equivocada. Eso es lo que está sucediendo. Porque creo que muchas balas han sido para mí. Pero Dios me libra. Y Dios me seguirá librando hasta que cumpla su propósito en mi vida. Y todas estas cosas que estoy diciendo, el enemigo no las quiere que yo la diga. Porque aún en esa clínica de rehabilitación he sentido un rechazo de mis derechos también. Sin jabón, sin ropa. Sentido bullying ahí mismo. Menosprecio. Hasta en la comida, como te estaba diciendo. Es un gran dolor que pasar día y día, ver a otra persona que les traen su barraca al mes, a 3 meses. Y a mí, ¿por qué? Si yo no me he drogado ni alcoholizado. No sé qué Satanás ha querido que yo me debí con las pruebas que estoy pasando. Y ahora Satanás me trae a un lugar donde creen que es porque tiene su marido puede hacer lo que le da la gana. Y aún Dios está preparando su izquierda y su derecha también para pararles el carro. Por eso son estas redes sociales que hoy en día tengo más accesibilidad para denunciar a cualquiera y no me importa porque yo sé que Dios está conmigo y la luz debe salir y las tinieblas tienen que apagarse. ¿Para qué? También para que se cumpla el propósito de Dios. Porque esa es la pura realidad. Me traen a un lugar donde si llegase a pasar algo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si en un lugar donde yo estoy esa gente tiene amistades peligrosas? Y me llega a pasar algo, ¿qué pasaría? Ellos ya que quieren hacer es destruirme, más claro. Sí, ellos quieren destruirme, ellos quieren matarme. Ellos quieren matarme, traen un lugar para matarme o para desviarme completamente de Dios. Si yo no acepto el sistema, me van a querer matar, pero no van a poderlo. Porque hay uno poderoso que pelea por mí. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines y hay algo más poderoso que todo brujo que esté a mi entorno. Que en fin de cuentas se va a levantar el imperio de Dios. Y que lo sepa mismo el diablo. Y que lo sepa quien sepa. Que Dios es un Dios perfecto. Esa es la cosa exacta. Me traen un lugar ¿para qué? Para que yo no vaya a ninguna congregación, porque nadie me conoce y aún mismo calumniarme. Y si no acepto su sistema, ¿qué es lo que quieren hacer? Matarme. Porque han querido matarme espiritualmente, encerrándome en una clínica, haciendo desaparecer a punta de su calumnia, porque saben que en el momento en que yo comienzo a abrir mi boca, la gente comienza a arrepentirse. Porque la verdad te hace libre. Y cada vez que la gente oye la verdad, Satanás se pone molesto. Porque la Satanás desenmascara. La verdad desenmascara las obras de Satanás. La desenmascara y tiene miedo. Cada vez que yo quiero hablar la palabra de Dios, Satanás tiene miedo. Él prefiere que yo esté distraído en distracciones y cogerme desprevenido y hacerme daño, pero no quiere que lea la palabra ni comience a orar, porque Dios me revela todo en el momento que yo comienzo a orar. Y ahora yo debo recibir, creo que es el tiempo, la señal de recibir más poder. ¿Para qué? Para que Dios levante un avivamiento increíble, que en una visión yo lo había visto. Yo había visto una visión que se levantaban a alabar a Dios, a glorificar, a exaltar su nombre, y ya nadie se puede esconder del propósito de Dios. Nadie se puede esconder del propósito de Dios. Nadie. Tienen que alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque Dios está peleando por su pueblo y está destruyendo toda fortaleza. Está destruyendo toda persona religiosa e idolatría. Y Dios proveerá todo lo necesario, que aunque el enemigo sepa algo de mí,
El enemigo no sabe otra parte de mí que lo que Dios está haciendo. Y muchos no lo creen. Por eso muchos también se levantan. Aún mi propia familia se levanta. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y si yo no hubiera hecho un poco de vida, una cantidad de vida, no tuviera este tipo de herramienta para poderles comunicar y aún más sacar a la luz. ¿Por qué? Porque estuviera hundido. Pero Dios no lo permite. Y eso le da miedo al diablo. Eso le da miedo a los que se levantaron contra mí. Le da miedo porque ellos quieren que yo me doblegue ante el mundo. Y eso no va a permitirse. No va a permitirse. Porque hay que parársele firme al diablo. Hay que pararse a quien sea. Porque cuando viene el poder de Dios, Dios te da la valentía de levantarse y gobernar y aplastar y tomar territorio donde sea. Y no es con mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Deja la pelusa. Con esa fuerza lo voy a derribar a todos. Porque no es una fuerza normal, es una guerra espiritual que está en los aires. Y por eso creo que muchas iglesias están apagadas, pero se van a comenzar a levantar porque hay mucha gente que está en el anonimato. Y Dios lo necesita, todas esas personas que están en anonimato como yo estoy en anonimato. Y aún más a gente que está en el narcotráfico, Dios lo va a comenzar a levantar. Y aún más gente que está en la mafia, y aún gente que está en el sicariato, Dios va a levantar a todas esas personas, porque una vez que viene la luz de Cristo, Dios cambia su vida completamente por el poder de Dios. Pero hay un poder satánico que es la brujería, que lo está dominando de todos ellos. Por eso se multiplica una cantidad de verdad, pero una vez que viene Cristo, nadie puede tenerlo. El poder de Dios va a destruir las obras de Satanás. Y va a Dios a hacer pueblo. Y Dios comienza a levantar fortaleza. Y el enemigo se confunde y se matan entre ellos. Lo siento decirles esto, pero le estoy diciendo un misterio. Y yo no temeré a 10 millares, porque la palabra de Dios me enseña que dice en el Salmo 18, perseguí a mis enemigos y no volví hasta acabarlo. Eso significa que yo voy a levantar clínicas de rehabilitación. Eso significa que yo también me voy a levantar físicamente también para perseguir y encerrar a todo mi enemigo y aún más estar en el gobierno. Porque hay un avivamiento increíble y poderoso que aún más viene de esos principados de corrupción y todo eso. ¿Por qué? Porque quieren impedir una bendición tan grande. Por eso es que muchas veces no encontramos fácilmente empleo, pero alguien siempre tiene que hacer algo. Y esta vez no se tiene que hacer como han pensado, sin poner a Dios primero. Porque si vamos a hacer una protesta es para poner a Dios primero en primer lugar. Porque ese es el protestante. Porque el protestante no se puede quedar callado. Tiene que darle frente al enemigo. Tiene que darle frente. Tiene que protestar. Bendiciones.